Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta preclase 9, que es la última preclase de la unidad 2. En esta preclase vamos a hablar sobre el concepto de difracción. Este concepto es bastante similar al concepto que vimos en la preclase anterior, en donde habíamos hablado de la interferencia, específicamente en el caso de la doble rendija, en donde consideramos que si iluminamos una barrera con una luz, si esta barrera tenía dos rendijas o dos orificios por donde dejaba pasar la luz, eh, cada uno de estos orificios iba, cuando la luz se transmitía, iba a funcionar como una fuente de luz puntual. Vamos a suponer justamente que el ancho de estas rendijas era el ancho de un punto, ¿ya? Así que podemos considerarlo como una línea, básicamente. En definitiva, las rendijas son como una línea que deja pasar la radiación al otro lado. Y cuando nosotros poníamos una pantalla al otro lado, a una cierta distancia de esta barrera en donde estaban las dos rendijas, lo que observábamos era un patrón de interferencia. Bueno, eso es para el caso en que consideramos bajo este concepto en donde tenemos una línea o rendijas que podemos considerar de un ancho puntual. Esto podemos entrar en más detalles, qué significa esa definición de considerarlas puntuales. Es una aproximación que uno puede considerar en ciertas situaciones físicas, pero la verdad es que cualquier rendija, cualquier tipo de orificio que uno tenga en una pantalla, nosotros sabemos que no podemos definirlo tan simplemente como que va a ser simplemente del ancho de una línea, o más bien de un punto. Así que si nos vamos a un tema más general, aquí se complejiza un poco el asunto, porque claro, partíamos antes del punto de que de la rendija, consideramos como la rendija tenía un ancho de un punto, básicamente, entonces consideramos la rendija como una fuente puntual, y lo que nos decía el principio de Huygens es que si consideramos en un frente de onda solamente un punto, este punto se podía considerar como una fuente de una onda esférica. Entonces, para el caso de la interferencia era simple, teníamos dos rendijas y cada una de estas rendijas podía considerarse como una fuente de onda esférica, considerando que las rendijas en este caso serían dos puntos o dos orificios que nos dejaran pasar la luz. En ese caso se propagarían dos ondas esféricas a través de esta barrera, lo que generaría un patrón de interferencia al otro lado de la pantalla. Ahora, en este caso, en el caso que queremos hablar de la difracción, esto se va a generalizar y se va a complejizar un poquito el asunto, porque ahora vamos a considerar que estas rendijas tienen un ancho A. ¿Ya? Vamos a definir que la rendija o la barrera tiene un espacio por donde puede pasar la luz, y esta barrera tiene un ancho definido A, que ya deja de ser puntual, ¿ya? Así que tiene una medida que puede ser inclusive medida de manera macroscópica, uno puede verlo a simple vista con los ojos. Entonces, para hacer esta diferencia entre los conceptos de interferencia y difracción, vamos a aproximarnos al concepto de difracción a través de lo que entendemos como interferencia, pero ya generalizándolo no solamente al caso de dos rendijas, sino que al caso de n rendijas. Si nosotros, en vez de considerar solamente dos rendijas, consideramos n rendijas, es decir, aquí iluminamos una barrera que tiene n rendijas, vamos a decir, hacer el mismo supuesto que para las dos rendijas, cada una de estas rendijas tiene un ancho puntual. Lo que se va a generar en la pantalla, de lo que se propague la luz al otro lado, es un patrón de interferencia producto de estas n ondas que se van a generar al otro lado de la pantalla o que se van a transmitir. Entonces, esto lo que vamos a ver en la pantalla final va a ser un patrón de interferencia. Vamos a asumir aquí que lo que llega a la barrera o las n rendijas es una onda plana. Entonces aquí definimos el vector de propagación. Acuérdense que habíamos definido que estas líneas rectas eran los puntos en donde nosotros decíamos que la fase generaba justamente un máximo de intensidad, ¿ya? Es solamente
convención en este caso en el dibujo para que se entienda lo que está hablando. Y como estamos hablando de una onda plana, entonces cada uno de estas rectas significa que es un plano que va llegando. En cada uno de estos puntos la fase es la misma y por lo tanto en cada uno de estos puntos la amplitud de la onda es máxima. Es simplemente para que se pueda entender esto como onda plana incidente. Bueno, aquí tenemos lo que es la barrera y en esta barrera hay n rendijas. Vamos a considerar que cada uno de estos espacios es la longitud o el ancho de estos espacios como si fuese una fuente puntual. Entonces, en base al principio de Huygens, aquí se van a generar n fuentes de ondas esféricas o fuentes puntuales que generan ondas esféricas, que si uno las evalúa acá en la pantalla, donde nosotros vamos a tomar la imagen de lo que se genera al otro lado de esta barrera, tenemos que considerar la interferencia que generan las ondas que llegan a la pantalla, producto de cada una de las ondas que se genera en cada una de las rendijas que se propaga a través de esta barrera. Entonces aquí se va a generar un patrón de interferencia en la pantalla y bueno, es básicamente lo mismo que habíamos visto con el caso de las dos rendijas, pero generalizado a n rendijas. Ahora lo interesante es, ¿qué pasa? Tenemos que pensar qué pasa cuando la cantidad de rendijas se hace un número muy, muy, muy grande y la distancia entre cada una de estas rendijas se hace muy chiquitita. Es muy chiquitita. Es decir, nosotros podemos pensar que aquí tenemos una barrera y esta barrera tiene muchos orificios y la distancia entre orificios es muy chiquitita. ¿Qué pasa? Bueno, en este caso estamos hablando de interferencia. Si tenemos una barrera con n rendijas y una separación entre cada una de estas rendijas, si vemos el patrón de la luz que se genera luego de haber pasado por esta barrera, vamos a tener un patrón de interferencia. ¿Ya? Es simplemente cómo interfieren las n ondas que están llegando a un punto y ahí vamos a tener el patrón de interferencia. Pero ¿qué pasa cuando ahora considerando este cálculo, que no lo vamos a mostrar acá, sino que puede que lo revisemos más en detalle en clase si es que tenemos el tiempo necesario? ¿Qué pasa si ya conociendo este modelo, ya conociendo el resultado para n rendijas, tomamos la aproximación en donde tenemos una cantidad de rendijas, vamos a hacer una suposición, una cantidad de rendijas que tiende al infinito y la distancia entre las rendijas tiende a cero? Entonces, esto es un caso hipotético, un caso teórico, en donde hacemos que la distancia entre las rendijas sea muy, muy, muy chiquititas y el número de rendijas aumente sea básicamente un continuo. Lo que queremos hacer acá es que la distancia o la barrera que deja de pasar la luz sea básicamente un continuo. Esto es lo que se observa acá, en donde este continuo, que básicamente es la ausencia de una barrera y que si viene una onda propagándose por esta dirección, del lado izquierdo pasando al lado derecho, aquí vería un agujero o una rendija de ancho A, simplemente una ausencia de barrera acá de ancho A. Esto lo podemos considerar como justamente como una aproximación del caso de n rendijas, en donde aquí en todo este espacio podemos tener una cantidad prácticamente infinita de rendijas que están separadas básicamente entre ellas por un espacio igual a cero. Entonces esto, lo que se genera acá es simplemente un agujero. Nosotros lo podemos, claro, asociar al caso de este límite, ¿ya? Entonces ahora vamos a tener el caso aquí es lo que llamamos difracción, ¿ya? Esto es diferente, hay que notar que es diferente a lo que vemos ¿cómo se llama? Para el caso de la interferencia, porque en el caso de la difracción no tenemos n rendijas. Tenemos simplemente una barrera que tiene un espacio de ancho A por donde deja pasar la radiación. Ahora es muy interesante este resultado porque uno podría pensar, bueno, si la barrera tiene un ancho A, simplemente lo que va a pasar es que aquí vamos a tener unas de luz, si me permiten, vamos a tener unas de luz que simplemente va a dejar de pasar toda la luz y aquí vamos a tener un máximo de intensidad, perdón, aquí no sé si se ve, vamos a tener un máximo de intensidad al centro y fin. Bueno, la verdad es que si uno hace bien el experimento,
considerando, por ejemplo, variables como distancia entre la barrera y la pantalla. Consideramos casos en donde podemos definir bien una longitud de onda de la onda incidente, y consideramos también ciertas características entre ancho de la barrera, en este caso A, relacionado con la longitud de onda. Se obtienen patrones que no calzan con este patrón en donde simplemente se ilumina una zona de la pantalla. ¿Ya? Eso sí pasa, en algunos casos sí va a pasar, va a depender de, como les digo, la longitud de onda de la luz, va a depender del ancho de la barrera y va a depender de la distancia que tenemos entre la barrera y la pantalla, pero hay un caso mucho más interesante que se parece mucho al caso de interferencia, y este caso es el que se llama caso de la difracción, en donde vamos a tener un patrón muy parecido, ahí vamos a ver en detalle, un patrón muy parecido a un patrón de interferencia, pero lo interesante es que en este caso se debe solamente a una abertura, ¿ya? Entonces podemos decir que solamente es una onda que se está propagando a través de una abertura. Entonces ya no hablamos de que hay interferencia de n ondas, sino que simplemente la onda se propaga a través de esta abertura, la única onda que tiene. Pero lo interesante es que lo podemos entender como una aproximación del caso de la interferencia para el caso en que la interferencia lo tomamos como un continuo de n rendijas. Ya, entonces esto es lo que les quería comentar. Entonces el patrón de difracción es como si pensáramos que aquí en este gran orificio que deja pasar la luz, considerábamos cada uno de estos puntos amarillos como si fuese una rendija que deja pasar la luz. Entonces, claro, en este caso ustedes pueden diferenciar la cantidad de puntitos. Entonces el patrón que generarían esta cantidad de puntitos, que ustedes ven, están bien cercanos uno de los otros, sería bastante similar, podríamos decir, al patrón que generaría el el caso en que no tenemos ninguno de estos puntitos y simplemente tenemos una abertura de ancho A. Entonces, aquí aparece lo que se llama el patrón de difracción. Tenemos simplemente una abertura de ancho A y queremos entender cómo se genera este patrón que parece similar al patrón de interferencia al otro lado de la pantalla. Si aquí vemos el caso de cómo van variando la cantidad de rendijas. Aquí tenemos un gráfico, por ejemplo, bueno, ahí está sacada la fuente. Eh, tenemos el caso de una rendija, dos rendijas, tres rendijas, cuatro rendijas, cinco rendijas, siete rendijas, ¿ya? Así que tenemos aquí, este último caso es un caso de que tenemos n igual a 7, un caso de 7 rendijas, ¿ya? Y aquí está el ancho de la rendija, más o menos de 50 micrómetros. Entonces, a medida que vamos aumentando la cantidad de rendijas, va cambiando el patrón de interferencia. Y a medida que vamos, si seguimos y seguimos aumentando este número de rendijas, lo que vamos a llegar es a lo que se llama el patrón de difracción, ¿ya? En este caso, el patrón de difracción, lo que se vería al otro lado de la pantalla, es si nosotros miramos la intensidad que se obtiene al otro lado de la pantalla como con cociente la intensidad inicial que se emite la luz, lo que se ve al otro lado de la pantalla es que en función de esta variable que está acá, que le vamos a llamar A como ancho de la barrera, o ancho de la rendija, ¿cómo se llama? O de la abertura, dividido la longitud de onda, multiplicado por el seno del ángulo, que, perdón, esto no está probablemente todo claro acá. Este ángulo justamente considerado desde el centro de la abertura hasta un punto en la pantalla, considerando la normal a la barrera. Entonces, este ángulo, como se define acá, si consideramos justamente estas variables, vamos a tener que esto va a ser una función, un número que tiene resultados interesantes, que bueno, esto es una variable continua básicamente, pero que tiene resultados interesantes en donde podemos ver, por ejemplo, aquí que en números enteros se obtienen mínimos de intensidad. Por ejemplo, aquí vemos en el 1 que se obtiene un mínimo de intensidad. Eso quiere decir que en esa parte la intensidad
Si uno mira en esa parte de la pantalla, o sea, uno apunta con este ángulo a un punto en la pantalla, dada la longitud de onda que tiene la luz y la abertura del ancho, uno podría determinar un ángulo en donde aquí no se recibe ninguna intensidad de la luz. Y uno podría recorrer esta pantalla a través de distintos puntos en donde uno va a encontrar zonas en donde va a haber mayor intensidad y zonas donde la intensidad se anula, y aquí, como se ve, una zona en donde se encuentra el máximo central. Bueno, eso es lo que vamos a ver en clase en más detalle, así que espero que se haya entendido. Nos vemos en clase. Que estén bien. Chao, chao.